Buenas tardes amigos. El directo de esta semana lo hacemos hoy lunes para hablar con Pablo Alaña, autor de La sospecha eterna y también del hijo del asesino. Pero hoy vamos a hablar de su primera novela, La sospecha eterna. Y ya otro día pues volverá a invitar a Pablo para hablar de su segunda novela, que salió hace poco tiempo. Así que buenas tardes a los que os vais uniendo y esperamos a que se una Pablo Alaña para hablar de la que fue su primera novela, La sospecha eterna. A ver si se une Pablo y empezamos. Aquí está. A ver si podemos. Ahora. Hola, chico, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues aquí estamos. Ha costado un poco conectar, ¿no? Que no conseguía entrar. Efectivamente, pero ya lo hemos conseguido. Ya. Bueno, y antes de empezar, pues darte la gracias por hacerte huequecito para hablar de la que fue tu primera novela. Pues, porque sé que estás de lleno en la promoción de tu nueva criatura. Sí, pero bueno, encantado de siempre de hablar de la sospecha eterna, que como dices fue la primera y hay que mantenerla viva también. Efectivamente, pues, no, pues eso, pues ya, y ya te emplazaré a otro día para hablar largo y tendido de tu nueva novela. Encantado. Bueno, pues vamos a empezar y ya que la gente se vaya uniendo pues Ujú. cuando pueda. Total, como el vídeo se quedará publicado en mi perfil para que se vuelva a ver las veces que se quiera. Bueno, pues empezamos. Y como es tu primera vez en los directos de Superlector Alpha, pues a mí me gusta empezar del mismo modo, en que el invitado se autopresente en pequeñas pinceladas. Así que, ¿quién es Pablo Alaña? Bueno, pues Pablo Alaña, como has contado, es un escritor con ya dos novelas, La sospecha eterna, que ganó el premio Valencia Nova de narrativa en el año 2022, que fue publicada con Ediciones Versátil y que me abrió las puertas del mundo literario, que la verdad fue toda una alegría. Y ahora ha venido una segunda, que es El hijo del asesino. Eso desde el punto de vista de mi faceta de escritor, y luego además soy abogado, que es algo que creo que también se refleja bastante en las novelas. Ese soy yo, así a grandes rasgos, y aunque soy de Castellón, vivo en Santander desde los 8 años. Y entonces, ¿y cómo nace tu inquietud por la escritura? ¿La has tenido desde siempre o...? Sí, desde pequeño. Yo me recuerdo desde muy pequeño escribiendo. Empecé leyendo, ahí está realmente el germen de la pasión por la escritura. Primero creo recordar que vino la lectura Ujú. con, bueno, pues pequeños cuentos, con 7 años, 6, 8.
Y ya por esa época empecé yo a escribir mis cuentos, porque me gustaba lo que leía e intentaba emularlo, ¿no? Primero, pues eso, con pequeños intentos de cuentos que leía a mis padres, Ujú, y luego ya, pues poco a poco relatos, cuando fui siendo más mayor, en concursos del instituto y demás, hasta que una vez que ya fui abogado, me lancé a escribir La sospecha eterna, pero la idea de escribir una novela y dedicarme a escribir era algo que yo ya tenía en la cabeza desde muy pequeño. O sea, digamos que la profesión de abogado realmente vino después ujú, de las ganas de escribir, lo que pasa que, bueno, pues que me pareció prudente estudiar una carrera y dedicarme al derecho al margen de lo que pudiera depararme la escritura de novelas, de la literatura. efectivamente, porque no todo el mundo se puede permitir ese lujo de vivir exclusivamente de lo que escribe. Bueno, es un mundo Ujú, difícil, ¿no? Y incierto y que yo cuando tenía ese sueño de escribir no sabía si funcionaría o no, no tenía ni idea de si sería capaz de tener una novela publicada. Bueno, lo primero es ser capaz de escribirla, ¿no? Que escribir una novela tiene su dificultad, no es sencillo. Y luego tienen que publicártela y luego tiene que ujú, gustar a los lectores. Claro, todo eso son muchas circunstancias que se tienen que dar. Entonces, yo quería estar tranquilo, por lo menos desde el punto de vista profesional, de decir, tengo un trabajo ujú, de abogado y bueno, puedo probar suerte en el mundo de la literatura, pero por lo menos con la tranquilidad de que si no sale bien, tengo otra cosa. Aunque es verdad que hay gente que directamente ha probado el mundo de la literatura y le ha ido fenomenal. Y qué suerte, ¿no? Pero yo no me atreví a eso. Y además, afortunadamente, la abogacía me gusta mucho, me gustan mucho las dos ujú. cosas. Bueno, y hablando de qué tipo de abogado eres, de lo penal, de lo mercantil y de lo... Soy un poco de dos cosas, de mercantil y de Ah, penal. Llevo las vale. dos cosas. Lo que pasa que en penal no llevo asesinatos, o por lo menos todavía no me ha tocado. Llevo más delitos económicos, Ujú, estafas, cosas así. Pero sí que es cierto que todos los procedimientos penales tienen rasgos comunes. Entonces, por ejemplo, para la tarea de documentación de la sospecha eterna, ujú, me facilitó mucho la labor el hecho de ser abogado, porque evidentemente había cosas que se me escapaban, sobre todo pues en materia de autopsias, de protocolos policiales muy específicos o de forenses, pero había otros, lo que son las declaraciones en el juzgado, cómo ujú, funciona todo, cómo actuamos los abogados, los jueces, los fiscales, todo eso lo conozco de primera mano. Y aparte de lo que es construir la trama, ¿no? de la sospecha eterna, la historia, me pareció muy interesante volcar todos esos conocimientos, esa práctica profesional que ujú. tengo en la novela, porque es verdad que tampoco hay muchas novelas en España de abogados realmente. Tenemos muchas americanas, ¿no? Con el sistema Efectivamente. anglosajón, pero españolas no tantas y no todo el mundo que no se dedica a la abogacía conoce exactamente cómo funcionan los juzgados en Ujú, España con procedimientos penales, más allá de lo que sale en la prensa y en el telediario. Y me pareció, bueno, algo original, ¿no? ujú, Mezclar novela negra y judicial en el ámbito español. ujú. Pues ahora entremos de lleno. ¿Cómo surgió la idea de escribir La sospecha eterna? Pues surgió poco a poco. Yo desde pequeño, me acuerdo, creo que tenía 13 años o 12 por ahí, descubrí a Agatha Christie. Muerte en el Nilo en concreto, que además aparece referido en la novela como, Ujú, como homenaje. Cayó en mis manos y para mí se abrió un mundo, ¿no? Estas pistas, estos enigmas que vas sospechando de uno, de otro y que encima nunca aciertas, ¿no? Siempre te efectivamente. sorprende. Entonces a mí eso me pareció, aparte de lo literario, ¿no? De lo que disfrutas, me Ujú, pareció divertidísimo, una lectura que te entretiene muchísimo y me acuerdo pensar, yo un día tengo que ser capaz de intentar algo así, por lo menos. Y a partir de ahí empecé a leer mucha novela policíaca, mucha novela negra y bueno, pues a enriquecerme en ese campo, aunque leo de todo, la verdad. Y yo tenía esa idea, escribir alguna novela de ese estilo
Pero claro, empecé a trabajar como abogado, ¿no? A formarme en el mundo del derecho y se me ocurrió, un día se me ocurrió, digo, oye, y si combino los dos mundos, lo que a mí me gusta de la novela negra o policíaca con lo que a mí me gusta del mundo judicial como abogado, y si en vez de un detective como Poirot o un policía o un guardia civil, la investigación la acaba llevando una abogada que está implicada emocionalmente, bueno, y así fue surgiendo la idea, ¿no? Se me ocurrió, pues espera, igual la sospechosa va a ser una amiga, así introduzco el plano emocional aparte del profesional, esas dudas que tiene la protagonista. Bueno, se me fue ocurriendo poco a poco la historia, el crimen y luego cómo se iría desenvolviendo todo eso y sobre todo cómo introducir la parte judicial en la historia. Y poco a poco pues le fui dando forma hasta que salió el personaje de Clara y todo lo que vive, ¿no? A lo largo de esas páginas. Y entonces, ¿qué llegó primero, la historia o los personajes? Pues realmente la historia, realmente yo sabía de lo que quería escribir, pues lo que comentaba, ¿no? Judicial más policíaco y luego tratar una serie de temas, pues que a mí me interesan, ¿no? Esos juicios paralelos que aparecen mencionados en la historia, todo ese juicio social, esa presión que se produce cuando hay un caso así, cómo se vive desde dentro y cómo se vive desde fuera, cómo puede influir en el sospechoso y en su propio abogado. Yo quería hablar de eso. Y entonces, sabiendo de lo que quería hablar, se me acabó ocurriendo el crimen y digamos que casi que empezó por el final, ¿no? La historia, los temas y el crimen y a partir de ahí fui hacia atrás y ya apareció un poco todo lo que sucede en la historia y Clara como personaje, como abogada que lleva todo el peso de la trama. Mira, pues ya te han dejado un comentario que dice que acaban de leer un usuario, una Sí. persona, acaba de leer la sinopsis de tu nueva novela, El hijo del asesino, y admite que ya le ha llamado mucho la atención para leerla pronto. Pues gracias. A ver si se anima. Y, y también nos Desde mandan Bahrein. saludos desde Eso Bahrein, es. fíjate tú. Nada más. Sí, nada más y nada menos. Pues un saludo. Eh, Volviendo un poco a la sospecha eterna, lo- la gente, pues si hay gente que todavía no la ha leído por los motivos que sea, ¿qué le dirías? ¿Con qué tipo de novelas se pueden encontrar? Pues se van a encontrar con un thriller de capítulos cortos que mezcla, como hemos dicho, dos géneros, el policíaco y el judicial, pero en el que prima sobre todo la investigación. Se van a encontrar con una novela con una abogada que además de asumir la defensa en un caso penal, por diversas circunstancias, en particular porque es amiga de la principal sospechosa del crimen, se acaba viendo obligada a investigar. Es decir, ejerce como abogada, pero también como algo más, casi como detective. Y entonces se van a encontrar con una novela que va a presentar un elenco de sospechosos, la propia amiga y muchos más personajes, y con un final que aspira a ser sorprendente, ¿no? Que el lector nos espera. Bueno, hablemos ahora de los personajes. A la hora de crearlos, ¿has seguido algún proceso determinado o cómo fuiste creándolos? Me baso un poco en personas que conozco, ¿no? En algunos rasgos y luego los voy combinando y otros también me los invento. Más o menos es una mezcla de todo, pero eso lo hago antes de empezar a escribir. Ahí ya tengo un poco la historia resumida en capítulos, en una escaleta, y con los personajes hago lo mismo. En un pequeño cuaderno, voy rellenando páginas con unas breves fichas, por lo menos para no incurrir en incoherencias, ¿no? Que eso es lo que más me preocupa, que el personaje en la página 50 sea de una manera y como no lo he apuntado, luego en la 120 sea de otra. Eso es un riesgo que no quería correr. Entonces al final lo que decidí fue pensarlo todo antes y tratar también de que sean diferentes, ¿no?
A mí lo que me preocupaba mucho, o había leído antes de escribir la primera novela, era que los personajes, bueno, uno de los fallos más habituales de los escritores noveles son que los personajes son el propio escritor, ¿no? El Ujú, escritor es incapaz de separarse de ellos, es el mismo, entonces todos se parecen, todos hablan igual, todos piensan igual. ujú, Además, a veces eso tienen los diálogos se expresan del mismo modo que el narrador. Claro, eso es un problema, ¿no? Porque al final el lector no se va a creer a los personajes, no son de carne y hueso. Entonces, yo lo que intentaba era separarme, que ninguno se pareciera a mí. no. Hasta el punto de que Clara, como es abogada como yo y trabaja en Santander como yo, me planteaba ese problema, ¿no? Digo, jo, va a pensar todo el mundo que soy yo. Y, y entonces la primera decisión que tomé fue, Ujú, va a ser mujer, el abogado que investiga, en este caso va a ser abogada, porque así ya de entrada tiene algo diferente a mí, que es mujer. Y luego traté de darle pues una forma de comportarse, una personalidad muy distinta, ¿no? Yo soy más tranquilo, ujú. ella habrás visto que es más Sí, impulsiva, ¿no? Más visceral, a veces actúa sin pensar. Entonces, bueno, me daba tranquilidad el hecho de decir, oye, el personaje no se parece en nada a mí, nadie me va a poder decir que he cometido ese error. Y luego en los personajes secundarios, pues un poco lo mismo, intentar alejarme y dotarles de su propia entidad. Ese era un poco, esa era la aspiración. ujú. Ahora centrémonos en dos, en Clara e Irene. Ujú, Eh, que ¿Con qué características de ellas te quedaría o resaltarías? ujú. Pues las dos tienen algo en común realmente que a mí me gusta mucho, que es la perseverancia, ¿no? Clara es verdad que duda mucho a lo largo de la novela, pero es insistente, no se da por vencida, incluso corre ciertos peligros en la novela. No solo personalmente, sino también profesionalmente se enfrenta a los de su despacho que no quieren verse manchados, ¿no? O implicados por un crimen de esas características. Le dicen, oye, dedícate a otras cosas y no a esto, uno de sus jefes. Y ella insiste y no se da por vencida y es leal a su amiga, más allá de las dudas que tiene incluso sobre si es culpable o no, que eso es lo que planea sobre toda la novela, ¿no? Y Irene es también perseverante, más allá de que no vamos a desvelar, ¿no? Lo que pasa con Irene, pero bueno, Irene se plantea desde el principio en la novela que ella también en el pasado fue sospechosa de algo más, que Ujú, nadie se enfade porque lo que estamos contando viene en la sinopsis, así que no estamos destapando nada. Y ella se mantuvo en el lugar donde estaba, a pesar del juicio social que sufrió, ella se mantuvo firme y no se marchó. Entonces eso es ujú, algo que me parece destacable de los dos personajes. ujú. ¿Y, y alguno, y alguno fue por libre o has procurado tenerlos todos al alcance? Mm, Más o menos los intento mantener al alcance por lo que comentaba, ¿no? Porque luego si no se pueden parecer unos a otros o puede haber incoherencias. Pero bueno, sí que es verdad que esa relación que tienen Clara y Tomás, claro, en mis notas era algo como muy general, ¿no? Y luego pues la vas escribiendo y va evolucionando. Y quizá en un principio no tenía tan pensado esa evolución que tienen, que al principio tienen como más distancia, ¿no? Que él se ha incorporado hace poco y se van a involucrando en lo que es el caso y Tomás de hecho muchas veces juega de contrapeso de Clara, ¿no? Ella es más impulsiva, como hemos dicho, él es más reflexivo y eso se me fue un poco, claro, tú tienes planificado más o menos las escenas, ¿no? Pero no todos los diálogos, todas las reacciones. Entonces, eso también se va matizando a lo largo de la escritura.
Y esa relación tan intensa que acaban teniendo, pues fue también fruto de la creación poco a poco, ¿no? De la creatividad, de lo que se te va ocurriendo. Y también, pues, Tomás en el fondo me pareció muy interesante que aunque Clara es la mayor y es la que tiene más experiencia a sus espaldas, ¿no? Que parece que sería la que manda ahí, la que más sabe y la que va a tener más capacidad de decisión, pues realmente hay veces que Tomás apunta a cosas que a Clara no se le han ocurrido, que no se ha parado a pensar. Y ahí también le doy un poco de valor a lo que a veces no es tanto la experiencia o los conocimientos como la intuición que uno puede tener, pues porque sí, ¿no? De nacimiento o porque es más reflexivo y se le ocurren ciertas cosas. Claro. Bueno, como hemos mencionado antes, si viene aquí en la portada, pues, con la sospecha eterna ganaste el premio Valencia Nova de narrativa en castellano en 2022. ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Qué recuerdas? Pues fue muy especial. Recuerdo en concreto, así como curiosidad, cuando me llamaron para decirme que había ganado. Que yo sabía que ese día se hacía público el fallo, claro, no tenía ni idea de si había ganado o no, y estaba en una reunión de trabajo con un montón de gente y, y de repente me empezó a sonar el teléfono, estaba con otro compañero en esa reunión y claro, digo, miré vi que era un número. Y digo, ¿y ahora qué hago yo? ¿Me quedo en la reunión o salgo? Y dije, salgo, me disculpo porque tengo que salir a ver qué es". Y me acuerdo que pensé, ya verás, esto va a ser, después de la ilusión que me estoy haciendo, esto va a ser un anuncio de estos de spam, de que te llaman para venderte el gas o algo así. Y nada, salí, me lo dijeron y wow, una ilusión ahí en el pasillo, además, que tampoco había gente alrededor, ¿no? Tampoco puedes ponerte a dar saltos de alegría porque la gente, decir, este señor se ha vuelto loco. Pero bueno, llamé a todo correr, ¿no? A la familia, muy ilusionado jo, pues algo muy especial, porque eso, desde niño había soñado con publicar, con escribir una novela y que me leyeran. Y claro, yo sabía que el premio abría la puerta a eso. Aparte de lo que comporta el reconocimiento, ¿no? Que te den un premio. Había un jurado, además, que a mí me imponía mucho respeto. Estaban los escritores Pérez Cervantes y Susana Martín Gijón, entre otros. Y claro, yo les tenía y les tengo admiración porque les había leído y como lector y entonces pues vamos, te puedes imaginar la ilusión que te hace, ¿no? Y a partir de ahí en realidad me cambió la vida porque empecé ahí, se empezó a leer la novela, empecé a ir a ferias, a presentaciones, gente que te dice lo que le ha gustado la novela, va a que se la firmes. Muy bonito todo, muy bonito sería el resumen. Pues a eso te iba a preguntar ahora, qué te supuso el ganar el premio? Imagino que se te abrieron muchas puertas, pero... Sí, sí, pues de entrada la publicación con Versátil, ¿no? Todo lo que fue elegir la cubierta, revisar la edición, tenerlo en las manos, que además lo tuve por primera vez en las manos en la gala de los premios Valencia. No, Y nada, lo veía allí y bueno, fui a acompañar a algún familiar y me decían que hasta se me veía que me daba como miedo cogerlo, ¿no? Como que lo ves y no te lo puedes creer, que está ahí y que es como lo has visto en fotos. Y la verdad que se abrió todo un mundo porque fui a la gala un poco nervioso porque tenías que dar un discurso, ¿no? Era así, es verdad que yo como abogado suelo hablar en los juzgados, pero claro, no es lo mismo. claro. Y nada, estuve ahí en la gala, la disfruté un montón. Y luego vino la publicación ya o sea, la llegada en librerías y pues eso también es un momento muy especial, ¿no? Cuando entras yo que vivo en Santander, entras en las librerías en las que has comprado toda la vida y de repente te ves tú ahí en la mesa que pone Pablo Araña y el título de la novela que le pusiste, pues es increíble
y luego pues empecé a Ujú. presentarlo, se empezó a difundir muchísimo además, que era algo que no esperaba, ¿no? Y dices, bueno, a ver qué pasa, pero evidentemente no das nada por supuesto. Perfecto. Y muy contento. Y luego, pues lo que te decía, ¿no? Que en las ferias, pues, ferias y presentaciones disfrutando muchísimo de, bueno, descubrí una cosa que no sabía, ¿no? Que era lo que me gusta, el contacto con los lectores. Claro, eso hasta Ujú. que Claro. no tienes el primer contacto no lo sabes. Como escritora al menos, y lo disfruto muchísimo. Tanto, no voy a decir más que escribir, ¿no? Porque evidentemente en la literatura a mí lo que más me gusta Ujú. es escribir, pero me gusta mucho presentar la novela y bueno, y estar en directos como los de hoy también. Eh, Te quería preguntar por el título. ¿Era el que tenías en mente desde el principio o estuviste barajando posibles títulos? Ujú. Pues no era el original, no. Al principio tenía uno, y luego cuando la novela ya estuvo terminada lo cambié porque creo que este representaba mejor lo que era la historia. La verdad que tampoco no sé si está bien o mal, pero yo no suelo pensar mucho los títulos cuando empiezo a escribir, ¿no? Me centro más en lo que es la historia y realmente la sospecha eterna, la idea o lo que trata de simbolizar un poco es la historia de Irene, ¿no? Lo que comentábamos, que hace Ujú. tiempo, en el pasado, hubo otro caso en el que estuvo implicada y que quedó sin resolver. Y ella fue la principal sospechosa y ahí quedó, ¿no? La sospecha eterna, esa sospecha que en principio no se iba a resolver nunca, porque ahí intento plantear algo que quizá tampoco es tan conocido, que es que cuando se inicia un procedimiento policial y judicial, llega un punto en que no tiene por qué haber una sentencia condenatoria o absolutoria. Hay veces que no se sabe, no se le juzga a nadie porque no hay indicios suficientes ni a favor ni en contra y entonces el procedimiento se archiva. Se archiva sin más, no se llega a juicio, y la persona que ha sido sospechosa, si no había pruebas suficientes contra ella, pues realmente no hay un jurado. Simplemente ahí queda el tema. Y esa es la situación que se le queda a Irene, ¿no? Y por eso Irene sigue un poco bajo el ojo del huracán cuando se produce esta nueva muerte. Ujú. Bueno, pues ahora no te iba a preguntar si estás trabajando en algún nuevo proyecto literario, porque ya te lo he dicho antes, que estás en plena promoción de tu nueva novela. Sí. Pues te quería preguntar por eso, por tus próximos eventos con la nueva novela. Pues sí, efectivamente estamos ahora, salió el 23 de enero, o sea que justo ahora se cumple un mes y estamos en plena fase de difusión de la novela. Pues mira, lo siguiente lo tengo Ujú. en Vitoria-Gasteiz el miércoles, o sea que en 2 días, a las 6:30 en la Casa del Libro y luego el viernes en Bilbao en la librería Cámara a las 7. Y luego, bueno, pues seguimos en marzo, seguiremos con más cosas, pero vamos, muy contento, muy contento. Además, vengo de estar en Plasencia, en Madrid, o sea que vamos, que no paro y de hablar de la novela y muy contento. Y ahora, pues como decías antes, ¿no? Haciéndole un hueco a la sospecha eterna para que nadie se olvide de Efectivamente. ella. Que de vez en cuando viene bien recordar lo Claro. anterior. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, además son diferentes. Entonces yo creo que quien se anime a leer las dos, pues encontrará dos historias que más allá del misterio no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, que se puede leer perfectamente una tras otra, porque nadie va a tener sensación de repetición, ¿no? De que he hecho lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver. Bueno, y ya como última pregunta por mi parte, ¿qué recomendación harías desde el último que hayas leído y que te haya gustado? A ver, lo último que haya leído, pues, déjame pensar. Ahora es que estaba leyendo una de John Grisham, pero estoy en mitad de ella y todavía no, no la puedo recomendar porque no la he terminado. Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho como escritor Domingo Villar.
Domingo Ajá. Villar, novela negra, me gusta mucho. Cualquiera de los tres libros que tiene los recomendaría. O luego, pues Lorenzo Silva también me gusta mucho. La propia Susana Martín Gijón que hemos mencionado antes. La verdad por ejemplo, en otros géneros, Javier Marías también me gusta mucho. Es que leo muy variado y muchos autores, así que me es difícil quedarme con uno. Noelia Bueno, pues Lorenzo Pino también, que sé que has estado con ella alguna vez. El último está muy bien, que lo he leído, el de Pura Sangre. buenas recomendaciones. Bueno, por lo dicho, ya no tengo más preguntas que hacerte. Si hay alguien que nos está viendo y tiene alguna pregunta, pues que la pueda hacer. Y si no, pues lo dejamos aquí y nos vemos próximamente. Pues nada, muchísimas gracias, Kiko, por este directo y gracias por leer la novela y nos vemos cuando tú quieras. Sí, sí, yo encantado de comentar la siguiente contigo. Pues nada, pues lo dejamos aquí porque veo que no, que la gente nos anima. Digo, pues nada, pues lo dejamos aquí, ha sido un placer charlar contigo y nada, y que muy pronto te emplazo a un nuevo directo. Cuando tú quieras. Eh, Estaré pendiente. eh, un saludo y hasta la próxima. Un saludo, un placer. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, pues hasta aquí el directo de esta semana. La semana que viene, un nuevo directo más. Mientras tanto, leed y disfrutad de la literatura.